Damos la bienvenida a este seminario denominado Percepción de la corrupción y confianza en Chile, un desafío pendiente, organizado por la Contraloría General de la República y la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, como parte de las acciones conmemorativas del Día Internacional contra la Corrupción. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana, a la Contralora General, señora Dorothy Pérez, a nuestros panelistas, a las jefaturas de la Contraloría General de la República, a los representantes de las instituciones que integran la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, a los representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, representantes de la academia, de instituciones del Estado y organizaciones privadas, a las personas de control interno de servicios públicos, a los funcionarios de la Contraloría y a quienes siguen esta jornada a través de la señal online de nuestra institución. Para iniciar oficialmente esta actividad revisaremos los resultados de la tercera versión de la consulta ¿Qué piensas de la corrupción en Chile? Para ello invito a continuación a la Contralora General, señora Dorothy Pérez. Contralora, bienvenida. Muy buenos días, sean muy bienvenidos a la Contraloría General de la República, muy bienvenidos y bienvenidas. Me sumo, por supuesto, a los vocativos que ya expresó nuestro maestro de ceremonia, pero quiero enfatizar el agradecimiento de la Contraloría para cada uno de ustedes por hacer tiempo en sus agendas y participar y asistir en este evento que para nosotros es muy relevante, en el que presentaremos los resultados de una encuesta bienal que estamos realizando ya en su tercera versión. Entonces, es muy importante que las autoridades de distintas instituciones que participan en la lucha contra la corrupción nos estén acompañando. Así que muchísimas gracias por eso. También a los funcionarios y a las funcionarias que han trabajado en la realización de esta encuesta y a aquellos que nos han acompañado desde el ámbito del control interno en la lucha contra la corrupción. En la presentación vamos a ver, en primer lugar, el contenido de esta encuesta. ¿Para qué hacemos esta encuesta? Se está realizando ya en dos oportunidades previas, y esta es la tercera, cada 2 años con el objetivo de fortalecer el trabajo de la institución y buscar mejores fórmulas de colaboración y para recuperar la confianza pública en esta lucha permanente del combate contra la corrupción. Bienvenidos. Vamos a ver como contexto algunos elementos que son bastante conocidos, sobre todo para aquellos que trabajamos día a día en esta materia, que tiene que ver con elementos de la confianza y lo importante que es la confianza ciudadana, bienvenida, para mantener una democracia que sea saludable. Enseguida vamos a ver algunos elementos muy pequeños, muy breves y rápidos de características de la corrupción. Nos interesa mucho potenciar el rol de la Contraloría en la materia y finalmente algunas reflexiones para combatir la corrupción y recuperar la confianza pública antes de este conversatorio que vamos a hacer con personas especializadas en esta materia. Sobre el primer punto que tiene que ver con la confianza para una democracia saludable, yo creo que lo sabemos, pero es bueno reforzarlo, que la confianza es uno de los elementos más importantes, fundamentales, sobre los cuales descansa la legitimidad del sistema democrático en cualquier país, no solo en Chile. Y por eso es importante que la confianza se vaya recuperando. Y por eso es tan alarmante cuando los niveles de confianza se ven perjudicados. Está vinculado entonces a las bases del sistema democrático. Ahí hay un estudio que hizo OCDE respecto del panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe, y específicamente en la página que allí se indica, estos están por supuesto publicados, ustedes van a poder encontrar análisis específicos. Hay otros estudios mucho más profundos y completos sobre la confianza y su efecto en la fortaleza de los sistemas democráticos. También la confianza se va correlacionando con los índices o las percepciones de corrupción. Y de manera que mientras más elevada es la percepción de la corrupción, menor es la confianza en los distintos gobiernos nacionales. Ahí tenemos un análisis de la situación específica de Chile en el contexto de algunos países de América Latina, ¿cierto? Y más allá de ver la situación específica de Chile, lo que queremos relevar con esto es que se requiere en cualquier gobierno y en cualquier época que hayan altos niveles de confianza para una democracia sólida y para que el ecosistema que lucha contra la corrupción tenga la fortaleza suficiente para poder lograr su objetivo. Pasando al segundo punto, que tiene que ver con caracterización de la corrupción, algunos elementos importantes es recordar qué es lo que ha pasado en distintos países. Ahí tenemos Panamá, Guatemala, Perú, Chile, por supuesto, Brasil,
República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, México, pero esto también lo vemos en Europa, en Asia, con manifestaciones masivas de la ciudadanía reclamando por situaciones de corrupción que generaron explosiones sociales en muchos de estos países. Este fenómeno va evolucionando de manera constante, se va perfeccionando en la manera de socavar la institucionalidad y va adoptando distintas formas según la situación histórica y social de cada uno de los países. Y por eso tiene que mantenernos en una situación de alerta para poder combatir de mejor manera este flagelo. Algunas cifras que me pareció importante que pudiéramos analizar son los resultados a lo largo de 10 años de la encuesta CEP, por ejemplo, que nos ha consultado a los ciudadanos qué tan extendida piensa usted que es la corrupción en el servicio público en su país. Acá en Chile en particular, en el análisis de los 10 años, en ese resumen, vemos que desde noviembre del 2014 y medio hasta julio del 2024 había habido un aumento significativo y sostenido de la percepción de corrupción en el servicio público. Necesitamos ver las últimas cifras del año 2024, pero hasta lo que se midió, esta percepción al menos se había detenido en ese punto. Vamos a ver si el resultado de otras encuestas. Específicamente en el caso de CADEM, Plaza Pública CADEM, para el año 2023 y comparándolo con marzo del 2015, vemos que la percepción de la ciudadanía encuestada respecto de si había mucha o poca corrupción, la verdad es que es bastante alto el índice. Hay un 84% de personas en noviembre de 2023 que piensan que hay mucha corrupción en el país. Ahí también tenemos los resultados de una encuesta del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que también ve un aumento significativo en esta materia. Ahora, si vemos a nivel internacional los rankings globales de transparencia internacional, es un ranking, es uno de los más importantes que se realizan a nivel internacional y es muy citado, por supuesto. Se indica en para el periodo 2023 el aumento de la percepción de corrupción, pese a que Chile ocupa el lugar 29 del ranking de 180 países. Sin embargo, cuando vemos año a año la comparación, vemos que hemos ido aumentando en la percepción. Eso quiere decir que aunque estemos en un ranking, en una posición no tan complicada, lo cierto es que cuando comparamos la evolución tenemos que preocuparnos y llamar a la acción. Como sabemos, la corrupción es una amenaza a la confianza pública y a la democracia y es muy difícil para los órganos que trabajan en esta materia trabajar solos. Y por eso es importante que cada persona en la administración pública y también en el ámbito privado haga esfuerzos para ir eliminando este flagelo, sobre todo considerando las dificultades que trae el combate contra la corrupción. Se trata, como sabemos, de un fenómeno que está oculto, no siempre. Afortunadamente, los medios de comunicación, las ONG, las distintas organizaciones cada vez van exponiendo más y los esfuerzos de los distintos gobiernos hacia que haya Estado abierto ayudan a la exposición de este fenómeno. También es una dificultad que estas expresiones que genera la corrupción superan el aspecto únicamente penal y que esto va variando a través del tiempo y se va adaptando, como lo dijimos. Y también tenemos siempre la tentación y el riesgo de ampliar este concepto hacia otros tópicos. También es complejo conceptualizar la corrupción y prevenir las manifestaciones de esta, porque hay una capa que nosotros la vemos en la superficie de algunas actividades que son descubiertas. Sin embargo, hay otra capa mucho más profunda, como este iceberg que está allí representado, donde vemos otras manifestaciones incluso tan graves como las que están en la superficie. Hay una fórmula que elaboró un profesor de la Universidad de Harvard, que ya es bastante conocida, el profesor Klitgard, quien nos trata de explicar en simple cómo se produce la corrupción o dónde encontramos elementos para aumentar este caldo de cultivo donde florece la corrupción. Señala este profesor que cuando hay situaciones de toma de decisiones monopólicas, con altos niveles de discrecionalidad y con bajos niveles de transparencia o rendición de cuentas, está el caldo de cultivo propicio para que se produzca la corrupción. Y es importante esta fórmula para los efectos del trabajo que cada uno de nosotros y que cada persona en la administración realiza. Y tenemos que ver si en los flujos de trabajo y en los procesos que realizamos se dan estas hipótesis o no. Y si se dan, tenemos que aplicar controles. Por ejemplo, en materia de compras públicas, si nosotros vemos la toma de decisión de una jefatura de servicio en la adquisición, en materia de abastecimiento es monopólica, la toma de esa jefatura de servicio.
pero entonces tiene que ir acompañada de los suficientes fundamentos para que no sea una decisión netamente discrecional, fundamentos técnicos, ¿cierto? Fundamentos jurídicos, financieros también y de otro orden, para sustentar la decisión, para disminuir ese riesgo de la decisión monopólica y discrecional. Y también tiene que ir acompañada de altos niveles de transparencia, o sea, publicar los resultados, por qué se tomó esa decisión, cuál es el fundamento, y rendir cuentas de ella, y con esto podríamos mitigar este riesgo de corrupción. Para avanzar, el tercer tópico que quiero tratar tiene que ver con la Contraloría, por supuesto, y el rol que tiene esta institución tan relevante en la promoción de la confianza y en el combate contra la corrupción. Sabemos que la Contraloría nació ya hace cerca de 100 años con un objetivo específico, bastante amplio, sí, específico, respecto de la situación de desorden y de descontrol que había en cuanto a los recursos públicos en el país. En eso era específico. Sin embargo, las atribuciones que se le dieron a la Contraloría en 4 ámbitos bastante grandes lleva a esta institución a posicionarse como aquella de las principales encargadas de la lucha contra la corrupción. Ahí están nuestras principales funciones, todos las conocemos, no vamos a ahondar en ello, pero reforzar sí la idea de que los órganos de control externo, superiores como lo es la institución que tengo el honor de dirigir, a nivel internacional son y representan uno de los elementos claves del control. No es el control completo, y eso es muy importante que lo tengamos presente. El control es una tarea que tenemos que realizar todos. Y este control es uno de los elementos centrales del Estado de Derecho. Esto se ha estudiado exhaustivamente para ver cómo favorece el control a la mayor confianza ciudadana, y están los resultados. Es una piedra angular de la defensa de las organizaciones contra la corrupción y para el buen gobierno. En ese mismo contexto, yo creo que es muy importante este dato que la Contraloría ha estado relevando hace bastante tiempo. A pesar de que nuestra institución es pequeña en términos de recursos, en cuanto a los resultados de las auditorías independientes evaluadas en el Índice de Estado de Derecho 2024, nosotros, y el 2023 también, nosotros como Contraloría, en el aporte que realizamos al control que realizan los órganos de auditoría independiente a nivel mundial, de 142 países evaluados, Chile ocupa el lugar número 15. Eso quiere decir que el trabajo que se hace es un trabajo serio y que tiene resultados. Eso no quiere decir que tengamos que detenernos, todo lo contrario, tenemos que reforzar nuestro trabajo. Ahora entrando específicamente en el análisis de la encuesta bienal que nosotros realizamos, les quisiera contar que, como recordarán algunos, la radiografía de la corrupción que se hizo por la Contraloría el año 2020 fue este primer documento para comprender este fenómeno y para poder buscar elementos para enfrentarlo de mejor manera. Esta radiografía del 2020 evidenció estos 6 factores que aumentan el riesgo de la corrupción. La opacidad, por supuesto, la falta de control, la bajo nivel de compromiso de la alta dirección. Esto es clave. Hay equipos de trabajo en las distintas organizaciones que ponen muchísimo esfuerzo por hacer mejoras de control. Y sin embargo, en ocasiones la jefatura superior de las instituciones no tiene un compromiso total. Y es clave que sean apoyados esos equipos y que el compromiso de la dirección sea altísimo. En algunos casos, por supuesto, la debilidad institucional aumentaba el riesgo de corrupción, el entramado normativo muy complejo y las lealtades malentendidas. Ahora, para ver los resultados específicamente del año 2024, en esta encuesta que nosotros le denominamos ¿Qué piensas de la corrupción en Chile?, esta consulta nacional, vamos a abordar estos 6 tópicos muy rápidamente: manifestaciones de la corrupción, la percepción de la corrupción en nuestro país, la percepción de la corrupción en Latinoamérica, también áreas y sectores de la corrupción y víctimas de la corrupción frente al rol de la Contraloría. Solo como contexto, el diseño metodológico con el que se trabajó el año 2024, este año, se realizó esta encuesta online, era autoadministrada, el universo eran las personas que residían en Chile y se tomó una muestra de 6.602 personas que contestaron esta encuesta en las 16 regiones del país. Este estudio se realizó entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre del presente año y fue un estudio no probabilístico.
¿Qué limitaciones sí tiene nuestra encuesta? Que los resultados, por supuesto, no son extrapolables a nivel nacional, a pesar de que se haya realizado en 16 regiones. Respondieron 6.602 personas y por ende los resultados no son una percepción global del país. También hay algunas dificultades en la forma en que se entienden las consultas, a veces por la forma en que están redactadas, pero muchas veces por temas de comprensión lectora que son naturales en nuestro país, los conocemos, ¿cierto? Lamentablemente. También puede suceder que haya encuestas que hayan sido respondidas más de una vez por la misma persona usuaria en dos roles distintos que puede tener. Y en la difusión eventualmente sesgada de estos resultados hacemos presente entonces que hay que ser muy preciso en la difusión de los resultados. El 50,7% de las personas que fueron consultadas se identificaba como varón y el 48,1% como mujer. A su vez, el 49,8% de las personas que respondieron, de estas 6.602 personas, tenían nivel de educación universitario completo. Personas entre 41 y 50 años, el 31,7%, y el 74% eran funcionarios públicos, no de la Contraloría, sino que de cualquier órgano de la Administración del Estado. El primer punto de manifestaciones de la corrupción, se le preguntó a las personas cuántos saben de la corrupción. El 71,6% de las personas que respondieron a esta encuesta manifestó que tenía un conocimiento alto o muy bueno sobre temas de corrupción. Este resultado supera los resultados que obtuvimos en las dos versiones anteriores. Quiere decir que la gente se ha interiorizado más o estima que sabe muchísimo más sobre la situación de corrupción en el país. A su turno, esta consulta evidenció un reconocimiento del cohecho, el abuso de poder y la utilización de recursos públicos como situaciones que eran evidentemente corruptas. Esto frente a la pregunta de qué tan corruptas son las siguientes acciones específicas por las cuales se preguntó. Por ejemplo, que una persona funcionaria aceptara dinero para acelerar un trámite. De 1 a 5, las personas tenían que señalar si la actitud era totalmente corrupta o no, y la calificaron con 4,88, esto es muy, muy corrupta, esa actitud. Que la persona funcionaria usara información reservada para beneficio propio, o que la autoridad o una persona funcionaria favoreciera a un familiar o a una amistad, si se fijan todas con cifras de muy, muy o totalmente corrupto, muy cercano al 5, que una persona mintiera para obtener un beneficio del gobierno. Y aquí me quiero detener un poco, porque hay beneficios sociales que son muy necesarios. Por ejemplo, la gratuidad universitaria, por dar un ejemplo, o prestaciones sociales de todo tipo. Y en las auditorías de la Contraloría nosotros revisamos muchas cosas, entre ellas revisamos si se están otorgando los beneficios a las personas que la ley le otorga ese beneficio realmente, de acuerdo a los requisitos. Y muchas veces nos encontramos con personas que señalan abiertamente que hay muchísima corrupción en todo ámbito, sin embargo, en el momento en que tienen que recibir los beneficios, dan excusas de por qué en realidad sí estiman que les corresponde el beneficio cuando la ley evidentemente da requisitos específicos que estas personas no cumplen. Entonces, esto es un llamado para que nosotros examinemos nuestra propia conducta. El primer elemento de control es el autocontrol y yo creo que tenemos que partir por fortalecer eso. Por eso me detuve en este punto de que las personas mientan para obtener beneficios del gobierno de turno, cualquiera este sea. Esto es clave, porque esos recursos no se pueden destinar a otras personas que sí realmente cumplen los requisitos. Entonces esto es bastante delicado. También que una autoridad o persona funcionaria no denunciara un acto de corrupción, lo consideraron bastante corrupto, y que una persona funcionaria sea ineficaz en su trabajo, lo consideraron menos corrupto, pero esa persona está recibiendo fondos públicos. Así que también es algo que tenemos que tener a la vista, hacer bien nuestro trabajo. Avanzando, para ir finalizando, el tópico de corrupción en Chile. Cuando se consultó a las personas qué tan corrupto considera que es nuestro país, el 72,22% consideró que era bastante o totalmente corrupto y el 25,3% que era medianamente corrupto. Esto respecto de las mediciones que hicimos en los dos estudios anteriores, califica a Chile en este momento con una percepción de la ciudadanía de que es muy corrupto y es 6 puntos por sobre lo que la gente pensaba el año 2022, 6 puntos más, pero 5 puntos menos de lo que la gente pensaba en el año 2020. Enseguida, en cuanto a las preguntas respecto al año anterior, si Chile es más o menos corrupto, el 74,03% de las personas pensaron o indicaron que era totalmente corrupto o bastante.
Y sin embargo, cuando la gente se le preguntó qué piensa de lo que va a suceder de aquí a 5 años más, la gente pienso yo que tiene un poco más de esperanza porque disminuye en 11% la cantidad de personas que piensan que la situación va a ser así tan grave como este 74% que está en la primera pregunta. Entonces ahí mejora un poco la situación, quiere decir que a pesar de todo tenemos algo de esperanza. Tenemos que fortalecer esa esperanza. En cuanto a qué tan corrupta considera las personas consultadas que es su propia comuna, donde esa persona reside, es bien interesante esto cuando uno lo compara con otros datos. A nivel comunal los resultados se distribuyen entre bastante o totalmente corruptas, el 52,44%, y medianamente, el 32%. Esto es más bajo que la percepción del país en general con las municipalidades. Entonces la gente piensa que las demás municipalidades son muy corruptas, pero las municipalidades donde la persona vive no tanto. Es llamativo, pero en fin, es un resultado que es interesante que tal vez tendríamos que profundizar. En cuanto a áreas y sectores donde se ve la presencia de la corrupción, frente a la pregunta ¿cuál de estas áreas cree usted que son más vulnerables a la corrupción en el año 2024?, la gente contestó mayoritariamente que el área de compras y abastecimiento. Y precisamente esto coincide con un área donde la Contraloría ha detectado mayor riesgo y se necesitan reforzar los controles y hemos insistentemente capacitado en esta materia. En la misma línea les informo que anoche, porque literalmente fue anoche, la Contraloría tomó razón del reglamento de la nueva ley de compras públicas. Así es que está en proceso de ser publicado en el Diario Oficial hoy, a más tardar mañana, y esta es un área muy importante. Ese dato lo hago presente a la luz de que esta nueva legislación va poniendo coto y va cerrando algunas brechas que todavía quedaban vigentes en nuestra legislación del año 2003, que teníamos la ley 19886, ¿cierto? Esta nueva ley va abordando este problema. Así es que tendríamos que tener una mejora si es que aplicamos bien este reglamento y esta nueva legislación en esta materia. En la contratación de personal, un 69% de las personas consideraron que era un área muy corrupta, el manejo de información y datos, y también ahí están señalados otros ámbitos que a veces a uno los considera muy graves, la gestión de los bienes muebles e inmuebles de la institución, pero la ciudadanía no los considera tan así. Sin embargo, en el año pasado y antepasado nosotros tuvimos casos a nivel nacional con alto impacto respecto de la gestión y de la compra de inmuebles, si ustedes lo recuerdan. Entonces, no porque hayan bajos niveles de percepción en estos puntos, la verdad es que tenemos que abandonarlos. ¿Cuál de los siguientes sectores cree usted que son más vulnerables a la corrupción? Y ahí, como les decía, la gente piensa que las municipalidades, pero parece que todas las demás, menos aquella en que vive la persona. El 91,5% calificó a las municipalidades como el área más riesgosa. Luego los gobiernos regionales, el 47,8%, las Fuerzas Armadas un 47,2%, las Fuerzas Armadas y de Orden, las empresas públicas un 44,8%, luego el gobierno central y en fin ahí está cada uno de los sectores indicados. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la gente frente a esto, porque calificar que somos víctimas de corrupción lleva aparejado nuestro deber ciudadano, no solo de funcionarios, de denunciarlo, ¿cierto? Bueno, cuando se les preguntó si usted ha sido víctima de la corrupción, el 78,52% señaló que no, y el 21%, 21,4% señaló que sí. Y a estas personas a continuación se les preguntó si usted había denunciado el acto de corrupción del cual fue víctima, y sin embargo más de la mitad de las personas señalaron que no lo habían denunciado. Y eso entonces nos llevó a hacer una consulta adicional, que es bastante evidente. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no denuncia el acto de corrupción del cual usted fue víctima o fue testigo? Y la verdad es que acá nosotros tenemos que poner mucho trabajo y esfuerzo en estas líneas. La gente piensa que podría haber recibido amenazas o represalias en un 41% y por eso no lo denunció. O sea, de esta mitad de personas que vivieron actos de corrupción, el 53%, ¿se recuerdan? La mitad de esas personas dijo yo no lo denuncié porque pienso que podría haber sido víctimas de represalias. Y entonces en este punto, a pesar de que es mucho más trabajo para nosotros, quiero hacer un llamado. Como nos están siguiendo por streaming muchas personas, y esto además queda cargado en las plataformas institucionales a disposición de la ciudadanía, y por cierto los funcionarios y funcionarias públicas, la nueva ley de protección al denunciante que entró en vigencia hace unas semanas atrás,
establece mecanismos de protección bastante más robustos para las personas que hacen denuncias. Para los funcionarios en particular, hay un nivel de protección mayor que la Contraloría tiene que poner en marcha cuando se cumplen los requisitos de ser una denuncia seria, fundada, hacerse por los canales que corresponden, en fin, cumpliendo todos esos requisitos de seriedad para eliminar así denuncias que son, la verdad, temerarias, que tienen otros objetivos, no realmente de probidad. Bueno, en ese punto ya entró esa norma en vigencia y nosotros ya hemos estado recibiendo casos. Y si bien va a aumentar nuestro trabajo y no está necesariamente asociado a un nivel alto de nueva dotación para ello, la Contraloría va a hacer esfuerzos significativos en esa protección de los denunciantes. Precisamente eso ataca a este 41% de personas que no denunciaron porque tuvieron miedo. Respecto de que la denuncia no tendría consecuencias, un 46% de las personas señaló aquello, y que las instituciones, las diversas instituciones que tienen que hacerse cargo de estas denuncias, puede ser la Contraloría, puede ser el Poder Judicial, puede ser la misma institución donde la persona tendría que haber hecho la denuncia, el Ministerio Público, en fin, todas las instituciones que pertenecen a esta alianza anticorrupción donde la mayoría estamos representadas y que pertenecemos a este ecosistema de lucha contra la corrupción, señalaron las personas que pensaban que no iban a atender su denuncia. En muchos casos la denuncia es atendida, pero con una falta de oportunidad, porque simplemente no damos abasto. Y estamos tratando de mejorar fuertemente aquello. Reflexiones finales entonces de elementos para combatir la corrupción y recuperar la confianza pública. Todos sabemos que recuperar la confianza, y como lo dijimos al comienzo, es una tarea no solo de un gobierno, sino de todos los gobiernos, pero no solo del gobierno, sino que también de todas las personas en el ámbito público y en el ámbito privado y de todas las organizaciones que conforman la administración del Estado. Tenemos que hacer que las cosas vayan sucediendo. No solo se trata de que se aprueben nuevas normas y reglamentos, como acabo de contarles, eso por cierto, sino que los procesos que cada uno desarrolla tenemos que revisarlos, ver si allí se aplica esta fórmula anticorrupción para ver si hay riesgo, aplicar controles, poner a personas que estén encargadas de esos controles y hacer monitoreo constante. Y recordarnos que entonces ese compromiso tiene que ser real y concreto, materializarse en acciones concretas de control. Y recordar, por supuesto, que a veces un solo acto de corrupción compromete la imagen de todas las instituciones del aparato público. Finalmente dejo esta pregunta planteada para que pasemos al conversatorio: ¿cómo enfrentamos la corrupción y recuperamos la confianza pública? Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos entonces a la Contralora General y comenzaremos ahora con este conversatorio que será moderado por la fiscal de la Contraloría General, la señora Carolina Requena. Antes de comenzar, les comento que las preguntas van a ser canalizadas a través de una papeleta que en este momento estamos repartiendo para que, ¿no es cierto?, nos lleguen por escrito. Por otro lado, recordarles que dentro de los documentos que les entregamos al ingreso hay un código QR. Ahí está el contenido y los resultados de lo que acaba de exponer la Contralora General. Sin más, entonces, invito a nuestras panelistas, por favor, para que me acompañen acá en el escenario, y nuestra moderadora, por favor. Ya, mientras seguimos repartiendo entonces los papelitos para que ustedes puedan hacernos llegar sus consultas, les contaré que la fiscal, ¿no es cierto?, que va a moderar esta instancia, Carolina Requena, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, diplomada en Reforma Procesal Penal, Derecho Público, Económico y Gerencia Pública. Se desempeñó durante 9 años en el Poder Judicial como actuaria y secretaria en extribunales del crimen y laborales y en la Corte de Apelaciones de Santiago como actuaria y asesora de ministros de Corte, de Causas, de Fuero, Derechos Humanos y de Dedicación Exclusiva. En 2011 llega a la Contraloría General para cumplir labores como fiscal instructor y luego como abogado informante en las áreas jurídicas y de auditoría. Asume la función de fiscal de la institución en 2016 y 2017 y desde diciembre de 2023 a la fecha. Dicho esto, entonces, dejo con ustedes a la fiscal de la Contraloría. Fiscal, bienvenida.
Ahí sí. Muy buenos días. Saludo a todas las autoridades, bueno, las panelistas, por supuesto, jefaturas y asistentes de esta actividad denominada Percepción de la Corrupción y Confianza en Chile, un desafío pendiente. Hago también mío los vocativos previos. Bueno, en primer lugar, en el panel conversatorio nos acompaña la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez. La Contralora General es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Gestión, Convención en Control de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomada también en Derecho Administrativo Económico, con menciones en Regulación Económica, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Prevención, Detección e Investigación de Fraude de la Universidad de Chile. Desde hace más de 10 años, la Contralora imparte clases de posgrado en diversas universidades en materia de Derecho Administrativo, Control y Auditoría. Ingresó a la Contraloría General de la República el año 2004, desempeñándose en diversos cargos, entre ellos como Contralora Regional de Valparaíso y subjefa de la División de Auditoría Administrativa. En marzo de 2014 y diciembre de 2015 trabajó como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación. En enero de 2016 retornó a la Contraloría como jefa de gabinete del Contralor General, para luego, el 12 de septiembre de 2016, asumir el cargo de Subcontralora General de la República y Jueza de Cuentas. Tras el término del periodo del excontralor, don Jorge Bermúdez, la señora Dorothy Pérez ejerció la subrogancia del cargo hasta el pasado 5 de noviembre y desde el 6 de noviembre pasa a desempeñarse como titular en el cargo de Contralora General. Bienvenida, Contralora. También se encuentra con nosotras en este panel la secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, la señora Valeria Lubert. Valeria es abogada de la Universidad de Chile y Master in Law and Government of the American University. Fue abogada asistente del Tribunal Constitucional y coordinadora de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre los años 2014 y 2018, donde desempeñó un importante rol en la elaboración y discusión legislativa de la Agenda de Probidad. Además, se desempeñó como directora de Democracia y Anticorrupción del Centro de Estudios Espacio Público y fue presidenta de la Red Latinoamericana Anticorrupción, entidad que agrupa a centros de estudios especializados en la materia en América Latina. En su cargo actual, fue responsable de la elaboración de la primera Estrategia Nacional de Integridad y conforma el grupo de expertos de anticorrupción e integridad de la OCDE, donde es parte del buró de dicho grupo. Además, en representación de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, ejerce como presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Bienvenida, Valeria. También este panel se integra por la presidenta de la Fundación Generación Empresarial, la señora Janet Aguad. Janet tiene una vasta experiencia como ejecutiva y directora de empresas y organizaciones sin fines de lucro, como además por ejercer roles relevantes en diversas iniciativas público-privadas. Asimismo, es presidenta de la Fundación Generación Empresarial, es miembro del directorio de Chapter 0, consejera de SOFOFA, miembro del Consejo Asesor de Política Exterior y directora de Concha y Toro, entre otros cargos. También nos acompaña la vicepresidenta del directorio de Chile Transparente, la señora Lorena Piñeiro. Lorena es abogada de la Universidad de Chile, Master of Laws LLM from the London School of Economics and Political Science. Cuenta con más de 20 años de ejercicio laboral y experiencia en gobiernos corporativos, así también como en el diseño e implementación de programas de compliance. Fue directora del Diploma de Economía para la Empresa, Ética y Compliance de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ha impartido distintos cursos y seminarios sobre la materia.
Actualmente Lorena se desempeña como oficial de ética y cumplimiento corporativo de COPEC S.A. y vicepresidenta del directorio de Chile Transparente. Bienvenida, Lorena. Bueno, antes de iniciar el panel de conversación, los vamos a invitar tanto al público asistente como los que se encuentran a través de la señal online participando en esta actividad, para que ingresen a menti.com y digiten el código 3410-9782 o ingresen, escaneen el código QR que aparece en pantalla para poder responder 2 preguntas que están ahí. Ahí las pueden leer y los invitamos para que al final de este panel podamos ver cuáles son sus respuestas. Bueno, pasamos entonces a las preguntas a nuestro panel de conversación. Ellas van a responder en un máximo de 5 minutos cada una. Comenzamos con la primera. Considerando los resultados de esta consulta de percepción de la corrupción, ¿podría afirmarse que Chile es un país corrupto? ¿Podemos comenzar con Valeria? Sí. Hola, muchas gracias por la invitación a compartir este panel. Me encanta que tenemos un panel de puras mujeres. Creo que esto no se veía hasta hace tan poco, así que me alegra mucho. Bueno, ¿es Chile un país corrupto? Creo que es una pregunta bien difícil. No hay ningún país que no sea corrupto. La corrupción es un fenómeno transversal del cual ningún país está libre. Sin embargo, creo que cuando hablamos de percepción de corrupción hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y es importante que distingamos entre percepción de corrupción. Creo que es muy importante el estudio que está haciendo la Contraloría y que esto además sea algo que periódicamente estemos mirando para ver la evolución en el tiempo, y eso nos va a mostrar cuán relevante es para nosotros la corrupción y nos va a permitir priorizarlo. Chile, en comparación al promedio de la OCDE, pone más énfasis o nos preocupa más que al promedio de los países de la OCDE la corrupción. Eso es algo que ya es llamativo y nos debe llamar a priorizarlo. Pero, sin embargo, solo la percepción de corrupción es difícil de tomar como accionable para hacer políticas públicas. Por eso necesitamos indicadores objetivos. De todas maneras, solo viendo percepción de corrupción, es muy interesante, por ejemplo, esta brecha que comentaba la Contralora, qué pasa con cuán negativos se estima por la ciudadanía ciertos fenómenos que de inmediato se le viene a una persona a la cabeza, que es corrupción, que un funcionario reciba un soborno, que utilice información privilegiada para su interés particular. Pero, sin embargo, cuando se trata de yo obtener un beneficio y que yo adultere información, por ejemplo, ya no es tan condenable, entre comillas, por la ciudadanía. Lo mismo se ve en la encuesta del Latino Barómetro más reciente, que muestra que también tan solo 3 de 5 personas estima que es reprochable, por ejemplo, la evasión tributaria. O también un porcentaje tan solo 20% estima reprochable que las personas entreguen información falsa para un trámite o que no paguen el transporte público, por ejemplo. Entonces creo que es un fenómeno que es bien transversal. También la encuesta de la OCDE sobre percepción de confianza, que se lanzó hace unas semanas tan solo en Chile, fue un estudio que por primera vez nuestro país se sometió al estudio de confianza que hace la OCDE, y se hizo un estudio de caso además, es decir, fuera de tener los datos y nos podemos comparar con todos los países, vino una misión de la OCDE y realizó estudios. Me imagino que acá deben haber también entrevistado a personas de la Contraloría, de sus distintos servicios, y hacer un doble clic en por qué tenemos estos resultados. Y es súper llamativo que, por ejemplo, tenemos resultados positivos en comparación a los demás países en integridad. La percepción de corrupción en comparación al resto de América Latina, pero en relación al promedio de los países de la OCDE, es relativamente mejor a los demás países. Y acá hay 2 datos que me parecen importantes.
las personas estiman que es más probable, en comparación a los países de la OCDE, que el gobierno adopte políticas públicas privilegiando el interés general por sobre el interés particular de una empresa en particular que realice lobby. O también se confía más en que los altos directivos públicos o las autoridades políticas van a tomar una decisión para, en el fondo, hacer un favor político con miras a obtener un trabajo remunerado posterior, el fenómeno de la puerta giratoria. Ahí estamos mejor que el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, estamos peor, y aquí mucho peor, cuando se analiza al empleo público, las funcionarias, los funcionarios públicos. Y esto es súper llamativo porque en general en los países de la OCDE se ve más confiable el empleado o la empleada pública que las autoridades, el gobierno, los parlamentarios, las instituciones en abstracto. Entonces, esto creo que es algo que sin duda nos tiene que preocupar como quienes cumplimos una función pública, porque esto no solo es más bajo que el promedio de la OCDE, sino que es contra tendencia global. Y el otro factor que también es muy llamativo, el otro resultado muy llamativo es la confianza en el Poder Judicial. Que, ojo que este resultado mide datos que se levantaron por la OCDE en octubre de 2023, o sea, antes de los casos más recientes. Entonces creo que ahí hay algo muy importante. Por último, la pregunta, ¿Chile es un país corrupto? Creo que hay que mirar indicadores objetivos. Aquí la OCDE ha hecho un trabajo, creo que de enorme aporte, que nos muestra, basado en indicadores objetivos, qué tenemos como país en cuanto a institucionalidad y también qué tenemos como país en cuanto a la práctica. Y esta se ve en todos los países una brecha de lo que tenemos institucionalmente y lo que hacemos en la práctica. Y efectivamente en Chile tenemos una brecha de lo institucional versus la práctica, pero estamos por sobre el promedio de la OCDE en todos los factores medidos. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta porque hay un desacople de la percepción versus lo que realmente tenemos. Y un desacople que es aún más, o sea, pasa en general, pero que en nuestro país es aún más agudo. Pese a que institucionalmente vemos que tenemos instituciones sólidas que demuestran en comparación a los demás países de la OCDE altos estándares, la percepción de corrupción es muy alta. Esto es preocupante cuando vemos que discursos en una sociedad altamente polarizada, que la democracia pierde cada vez más adeptos o está bajo crítica, es sumamente preocupante porque a veces discursos que en el fondo son como un poco incendiarios y que la corrupción está en todas partes y todos son corruptos y como que apuntan a este discurso que solamente ve a raíz de casos de corrupción todo negro, en realidad es súper dañino para nuestra democracia, porque nos lleva a un contexto de mayor desconfianza, nos impide poder tener la confianza que necesitamos para tener políticas públicas eficaces y pone también en juego la democracia. O sea, nos lleva a un escenario sumamente negativo y más polarizado en que la democracia al final es lo que puede estar en riesgo. Así que eso, llamar a mirar también los indicadores objetivos, que creo que ahí tenemos harto como país que mostrar. ¿Sí? Buenos días a todos, a todas, y muy contenta y agradecida también por esta oportunidad, por esta invitación. Quizás yo por mi experiencia y a pesar que he tenido la oportunidad de participar en muchos trabajos público-privados, evidentemente mi experiencia viene más del mundo privado, del mundo gremial. Coincidimos que esa pregunta es una pregunta difícil. Pero claramente, y yendo a lo concreto, había un deterioro en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, de lo que es la percepción de la corrupción, y lo que mostraba recién en el estudio, súper interesante. Coincide también mucho con algunos estudios que han hecho algunas empresas que se dedican a eso, como por ejemplo Ipsos, que coincide bastante el porcentaje. En el término de la percepción de la corrupción, de 4 personas, 3 piensan que Chile es un país muy corrupto, pero a mí lo que me llamó la atención es que más del 50% piensa que no hay ninguna institución que es capaz de combatir esto.
Y esto yo creo que tiene que ver también con lo que decías recién también del nivel de confianza acerca de la función del Poder Judicial, etc. Mira, yo creo que las cosas categóricas no son buenas. Cuando uno dice sí es un país corrupto, significa decir que el engranaje de nuestra sociedad, en todas las instituciones y todos los individuos que la componen, se comporta de manera corrupta. Yo realmente creo que no. O sea, yo creo que hoy día, si bien es cierto, han aumentado los casos, hay también un factor que tiene que ver con la información. O sea, el acceso hoy día a la información es mucho más instantáneo de lo que teníamos hace 15 o 20 años atrás. Y yo creo que para afirmar eso tiene que ver cuando un país, y me tocó a mí mucho trabajar en la región y por lo tanto algunos de los países que salen ahí mal rankeados, incluso en algunos de ellos estuve algunos días encerrada en un hotel porque no pude salir por algunos temas de levantamientos, pero yo diría que lo grave es cuando se produce una normalización a nivel de las personas, de los ciudadanos. Cuando el ciudadano realmente no sanciona estos temas y lo ve como parte del paisaje, yo creo que ahí viene la calificación al menos cualitativa de que somos corruptos. O sea, hay países en que uno va y te sube a un taxi y te dice, oye, mira, sí, nosotros acá todo funciona de manera poco transparente, de manera corrupta, acá se paga por toda la acción. Entonces yo creo que un elemento que, bueno, que es importante es hoy día la ciudadanía en Chile cree realmente que no sanciona esto. O sea, el hecho de que aumente la percepción es porque cree que es un mal y no es un bien. Entonces, es importante eso. Creo que para llegar a esa clasificación, independiente de las encuestas, indicadores, pasa eso. Pero bueno, realmente yo creo que hay ahí también oportunidades súper relevantes y oportunidades que no solamente conciernen al sector público. Yo creo que acá es importante fortalecer la institucionalidad en todos los aspectos, es importante también destrabar, ¿no es cierto?, estos temas de percepciones de país que al final pueden terminar frenando la atracción de la inversión o frenando también el crecimiento. Entonces, creo que todo tiene su consecuencia. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, pero también creo que en todo nivel tenemos que hacernos cargo, porque al final esto depende del comportamiento individual. O sea, uno lo trata como organización, pero al final de repente en una empresa uno entrena a la gente para que un proceso lo haga de una manera y bueno, si ese día tuvo un problema y se desconcentró y eso terminó en un accidente y una fatalidad, fue la persona la que tuvo una conducta que no se alineaba con el entrenamiento que había tenido. Entonces, esto es importante, o sea, suma el tema conductual y si más adelante tenemos oportunidad para no alargar, pero yo creo que esto tiene que ver mucho con liderazgo y de nuevo, no es solamente el rol de uno, es el rol de todos, de poder revertir, pero la buena noticia fue lo que mostraste en el estudio de que a 5 años, digamos, se ve con mayor optimismo. Eso. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Contralora General. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por formar un panel de expertas. Eso también, yo creo que como lo relevaba Valeria, es importante también hacer esos esfuerzos especialmente. La pregunta es muy difícil y sobre todo es difícil responderla después de todo lo que dijo Valeria y Janet, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijeron, ¿ya? Y por tanto, agregar algo es más complejo, así que para la próxima pregunta yo respondo primero. Bueno, efectivamente, yo creo que de partida el fondo es la corrupción
es un flagelo que está presente en todos los países. Creo que no hay ningún país que podría autoproclamarse como libre de corrupción, ¿ya? Y Chile no es la excepción a ello. El tema será grados o medidas nosotros los cuales nos vemos afectados. En términos y como de lenguaje de lo que hablan los gestores cuando se hace gestión de riesgo, uno siempre dice no hay ningún riesgo, en este caso corrupción, que se pueda mitigar a cero con ningún control, ¿ya? Uno puede aplicar millones de controles, combinación de ellos, pero nunca se mitiga a cero. Nosotros podemos hacer muchísimos esfuerzos y es lo que se tiene que seguir haciendo, multisectoriales, público-privado, etcétera, pero nunca vamos a llegar a prevenir o impedir que no hayan actos de corrupción. Eso es para alinear expectativas, ¿ya? Dentro de los resultados que fue mostrando la Contralora de esta encuesta, creo que igual es importante destacar la primera pregunta que se hacía y era la autopercepción del conocimiento de corrupción, ¿ya? Y eso y hubo un aumento en esta autopercepción. Y yo lo encuentro de sumo relevante porque cuando las personas empiezan a tener mayor conciencia de lo que es el concepto de corrupción y que de hecho va más allá de lo que es cohecho, soborno, lavado, etcétera, sino que lo ampliamos un poco más, se transforma también en mucho más conscientes, exigentes y menos tolerantes a estas conductas, ¿ya? Va subiendo la vara con que se va, en el fondo, midiendo y digamos, la expectativa de la conducta tanto sector privado como público. Eso que me parece una muy buena noticia porque, para que no nos vayamos deprimidos acá, ya, sino que al contrario, vamos sacando las cosas buenas. En segundo lugar, cuando se plantea, ¿no es cierto?, la pregunta de qué tan corruptos nos percibimos, creo que ahí hay un consenso entre las distintas mediciones que hace Ipsos, CADEM, qué sé yo, también CEP, el índice de percepción de corrupción, en que se ha mantenido estancado en lo más o menos malo, o ha mejorado, o sea, la verdad que no ha mejorado, o ha empeorado, ¿ya? Pero no estamos mejorando, digamos, esa percepción. Yo sé que los índices de percepción son indicadores que tienen restricciones, como decía Valeria, porque las personas tienen sesgos también al momento de responder, tienen limitaciones de información, ¿ya? Pero no existe el indicador perfecto, porque no podemos, digamos, solamente medir cantidad de casos que se producen denuncias, porque además la corrupción es un fenómeno generalmente oculto, ¿no? O que el fondo, el problema es detectarlo. Y ahí me gustaría también combinarlo con una pregunta que hicieron, y que aquí yo quiero hablar también comparándolo con mi experiencia desde el sector privado, que es cuando a las personas se les pregunta, ¿ha sido usted víctima de un acto de corrupción o lo ha presenciado ese testigo? Y los que dicen sí, una pregunta, ¿y lo ha denunciado? También en el sector privado la mayoría no lo denuncia, ¿ya? Esto es efectivamente una cosa transversal a la sociedad. Y también la principal respuesta es por miedo a represalias. Y la segunda es porque creen que la organización no va a hacer nada, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo importante que tenemos que hacer en las organizaciones. Y aquí yo voy al tema de la cultura. Más allá de tener códigos de ética, de tener normativas, porque además los abogados sabemos que la norma no crea cultura, ¿no es cierto?, que son importantes porque marcan señales, es importante que los líderes de la organización entiendan que la cultura determina mucho más la conducta de las personas miembros que normas o que, digamos, la amenaza de las sanciones, etc. Y cuando hablamos de la cultura organizacional estamos hablando de el líder de la organización. Ya cuando sé que hay gente que es de comercial, saben que management, dicen que la cultura organizacional es equivalente a la cultura del comportamiento del líder. Lo que haga el líder finalmente, más allá de lo que solamente declare, lo que hace es lo que van a tratar de emular los miembros de esa organización. Y es muy simple, ¿ya? Porque básicamente los subalternos están siempre mirando al líder, están viendo qué es lo que hace y lo van a repetir porque quieren ser aceptados por él. Porque saben que si se comportan de forma diferente probablemente van a ser marginados, sancionados, etc. Independiente de lo que puedan declarar es cómo se comportan. Entonces, aquí, y había también uno de los nudos que mencionó la Contralora, era la falta quizás de compromiso de la
alta dirección con estos temas. Y eso es clave, ¿ya? Y este compromiso tiene que ser genuino y además se tiene que verbalizar. Y aquí yo he trabajado también desde mi experiencia del sector privado con hacer conscientes a los líderes, a los gerentes, qué sé yo, que no basta con que ellos digan, si yo sé lo que está bien, está mal y yo tomo las decisiones de esta forma. No, tienes que verbalizarlo cuando hayan discusiones, ¿no es cierto?, con los demás miembros, decir, esto lo vamos a hacer o no porque esto es ético o esto es íntegro, o no lo vamos a hacer porque va más allá de nuestras posturas morales de la compañía. Y tienen que decirlo, tienen que hablar que el código ético se utiliza. Y cuando una conducta se aparta, ¿no?, de los estándares éticos, también tiene que ser sancionada, ¿ya? Porque si no se sanciona, también nosotros, los miembros se dan cuenta de lo que se decía, lo que se escribe, ¿no?, con la mano se borra con el codo. Y eso tiene que ver con las percepciones de impunidad. Si estamos en una sociedad en la cual, ante casos de corrupción, las sanciones que se aplican son clases de ética, hoy que ha sido doloroso eso, genera una sensación importante de impunidad y sobre todo asociado, ¿no es cierto?, a el sector empresario, sector, y ahí daña a todos, ¿no es cierto?, los que se llaman empresarios, a un sector socioeconómico, y es un flaco favor de lo que nos hacen ese tipo de forma de solucionar estas situaciones. Y por último, yo creo que también es importante aquí destacar que somos un país que yo no me declararía como corrupto, sino que tenemos oportunidades de mejora importantes, como todos, ¿no es cierto?, que estamos tomando medidas. No es un país que se ha quedado inmovilizado en el diagnóstico, se toman medidas, se han creado comisiones, ¿no es cierto?, la Comisión Jara Quemada, ahora la Estrategia también Nacional de Integridad, que es cierto, no todas las medidas se han implementado en los plazos y en la profundidad que quisiéramos, pero se creó la comisión, las sugerencias o las medidas eran adecuadas y la implementación va más lento. Ojalá fuera más rápido, sin duda, pero vamos avanzando, ¿ya? Y eso yo creo que también es un elemento que deberíamos destacar para seguir impulsándolo, no quedarnos en la regla, sino que tener la tranquilidad de que somos un país que está preocupado del tema. Eso por mi parte. Bueno, es poco lo que uno puede agregar cuando Lorena, cuando Janet, cuando Valeria han tocado puntos tan centrales, y además hay una dificultad adicional. Si la pregunta es compleja, es más complejo para quien sirve el cargo de Contralor General señalar algo al respecto por lo siguiente, porque eso después, a propósito de que las frases, lo que uno señala, muchas veces se expresa y se le da un significado adicional al que uno ha querido señalar. Entonces quiero abordar esto desde el punto de vista de las soluciones. He insistido mucho en esto, tiene que ver con que el control, que es uno de los mecanismos necesarios para poder combatir estas situaciones de corrupción, el control de la manera en que lo tenemos estructurado en Chile, siento yo, y lo he estudiado, pienso, creo firmemente, miren, pienso y creo firmemente que el sistema de control que tenemos en Chile es deficitario. Dije sistema, no estoy hablando de la Contraloría, ni del Consejo para la Transparencia, ni del Ministerio Público en particular, ni del Poder Judicial. Estoy hablando que el sistema completo no tiene una estructura ordenada, con objetivos claros, con responsables claros, y creo que tenemos que abordarlo. Así como el ejemplo, a propósito de que se hablaba de normas, que es una de las salidas, pero las normas no son la única salida. Así como se abordó que en el ámbito de las compras públicas, desde el año 94 ya estábamos en esa primera comisión que hubo, tan famosa de transparencia, integridad, la primera de ética pública se llamó, frente a los escándalos de corrupción de esos primeros años de regreso a la democracia. Tuvimos esa comisión que nos propuso, en una de las miles de medidas que propuso específicamente un sistema de abastecimiento nuevo para todo el Estado. ¿Qué es lo que se aprobó? Uno solo para la administración del Estado. Propusieron para todo el Estado
se aprobó algo chiquitito. ¿Que era un avance cuántico, significativo, enorme? Sí. ¿Que fue premiado a nivel internacional? Sí. Pero estoy hablando del año 94, ya nos estaban los expertos proponiendo algo para todo el aparato público, todo el Estado. Quedaron fuera los otros poderes del Estado, solo se reguló al Ejecutivo y a los gobiernos que forman parte de la administración, o sea, local y regional. Y recién ahora, después de todo lo que nos ha pasado como país, tuvimos la reacción de los poderes colegisladores suficiente y adecuada como para cerrar las otras brechas. ¿Es un avance significativo? Sí, también lo fue un avance significativo cuando tuvimos esa primera ley de compra. Pero ojo, esa ley de compra es del 2003. Y el problema y la propuesta la recibimos en el 94. ¿Por qué doy este ejemplo? Y lo conceptualizo específicamente con compras, que además es un tema que me encanta, además es un tema que en la encuesta sale como una de las áreas más graves de riesgo de corrupción, porque esto nos permite ver en línea de tiempo lo lento que hemos reaccionado. ¿Reaccionamos? Sí. ¿Reaccionamos bien en algunos puntos? Sí, pero reaccionamos muy lento. Esa es la percepción y la conclusión que yo puedo sacar después de años, de 20 años de haber trabajado en estos temas. Reaccionamos lento como país. Tenemos que reaccionar más rápido. Y lo conecto ahora con el Sistema Nacional de Control, porque, y pretendo estos 8 años, estar insistiendo mucho en que necesitamos un sistema de control robusto, donde todas las instituciones tengan claro cuál es su rol. Y no solo las instituciones, las personas. Todas las personas tenemos que tener claro cuál es nuestro rol. Hay personas, y ahí en la encuesta se refleja, que piensan que es una tarea de los demás. Y por eso es tan bueno, y a nosotros nos encanta desde la Contraloría, conectar esto con un trabajo público y privado, y siempre invitamos expertos del ámbito privado también, porque queremos relevar que esto es un trabajo de todos. Y cuando decimos del ámbito público-privado no me refiero a las empresas, también me refiero a las personas en sus casas, porque esas personas cuando llenan un documento indicando que cumplen el requisito para obtener un beneficio, pueden ser o no ser corruptas. Entonces es muy fácil para todos nosotros mirar lo que pasa con los demás, pero tenemos en este Sistema Nacional de Control tener claro que tenemos que partir por nosotros, en nuestro rol de ciudadanos, privado, y en nuestro rol público, los que somos funcionarios públicos. En el ámbito educacional también, en todos los ámbitos, en el ámbito del medio ambiente, en todos los ámbitos, no hay ningún área que esté expuesta, entonces, o sea, que esté libre. Entonces esta no es una tarea de 2 o 3 o 4 instituciones que nos juntamos y hicimos una alianza anticorrupción ya hace hartos años. Es una tarea de todos. Quiero partir por eso y más que por calificar si Chile es más o menos corrupto, porque la ciudadanía ya está diciendo lo que piensa. Pero también quiero poner sobre la mesa otro elemento. La ciudadanía, también tenemos muchos estudios, y estos estudios son profundos y año a año y por décadas, que nos van diciendo que la ciudadanía tiene bajo nivel de comprensión de aquello que lee. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sacamos una auditoría donde señalamos que hay riesgo y que hay malos niveles de control o deficientes niveles de control en cierto ámbito, y lo que inmediatamente se publica y también lo que la gente lee es: se están robando todo. Y no es así. Nosotros publicamos un informe donde vemos deficiencia en el ámbito que sea y la gente lee de nuevo, ¿me entienden? Algunas publicaciones señalan algo similar y otras veces la gente, a pesar de que está leyendo algo correcto, entiende algo distinto. Entonces el tema educacional es clave, pienso yo, para que nosotros podamos mejorar, porque no es normal que todos los índices internacionales muestren que a nivel institucional Chile ha hecho esfuerzos. Considero que son lentos, pero independiente de eso ha hecho esfuerzos. Cuando uno compara con otros países estamos mejor, tenemos respuestas. Efectivamente este tema de las clases de ética es gravísimo y ha dañado muchísimo, pero en otros casos, muchos otros casos, nosotros hemos hecho listados de materias de casos con sanciones, y con sanciones graves, que sí han tenido respuesta. No todos los que se quisieran ni todos los que se debería, pero que sí han tenido respuesta. Entonces en esos puntos hay poca información. Nosotros también tenemos que tratar de que haya más difusión en esa materia, para que la gente sepa que sí hay sanciones, que sí hay respuestas, que sí hay protección para los denunciantes. Pero todos estos elementos parece ser que la gente no los conecta.
Y entonces puede ser que la gente no tenga toda la información necesaria o no la sepa interpretar. Entonces pongo sobre la mesa estos elementos de que necesitamos mayor educación, necesitamos sanciones reales, necesitamos mayor oportunidad. Y necesitamos, y no me voy a cansar de decirlo, un sistema de control en serio. Lo que tenemos son esfuerzos, normas separadas, distintas cosas, como un popurrí de cosas que siento yo que no conectan como una red fuerte. Eso quisiera señalar, porque es muy difícil que uno pueda señalar si Chile es más o menos corrupto sin consecuencias graves. Gracias. Gracias, Contralora. Bueno, relacionado con esto último también. En su opinión, ¿cuáles han sido las medidas más efectivas implementadas en el país para prevenir y luchar contra la corrupción? También en el orden que quieran contestar. ¿Qué medidas se han implementado para combatir la corrupción? Bueno, hay más efectivas. Yo sinceramente voy a traer de nuevo a colación el tema del manual, de la ley de protección al denunciante y el reglamento de protección al denunciante. Yo creo que eso es clave. Hay datos que también he tratado de repetirlos en muchos lugares para concientizar. Hay datos de que los órganos de control externo, como la Contraloría, otros órganos, tribunales de cuentas y todas las instituciones que se dedican a esto, desde el ámbito externo de los gobiernos a nivel internacional, solo detectan el 3% de los fraudes. 3% es el margen de error. El 14% se detectan por las auditorías internas. Eso quiere decir que hay que auditar y fortalecer mucho la auditoría y el control interno, porque ahí se consigue bastante. Y solo eso sumado da menos del 20%, ¿cierto? Entonces, el 40%, sin embargo, se detecta por líneas hotlines, que se les llama líneas de denuncia, efectivas. Y por eso me interesa tanto relevar la ley de protección al denunciante, porque va conectado con esa posibilidad de detectar el 40% de los fraudes que se pesquisan por esta vía de las denuncias en línea. Entonces, en la medida en que la gente no le pase esto que señalaba en la encuesta, que no sienta que va a sufrir represalias. Nosotros ahí como institución tenemos un desafío muy grande de responder a tiempo, porque si no la gente también pierde la confianza en el sistema. Y ese es un desafío gravísimo para nosotros, muy terrible, muy bonito por un lado y muy terrible por el otro, porque responder a tiempo a la gente, cuando es tanta gente la que denuncia tantas cosas acá, no es fácil. Pero es un desafío que nosotros tenemos que afrontar con mucha fuerza y que lo hemos estado haciendo durante años en la institución. Y afortunadamente tenemos la posibilidad de ir solucionándolo con más tecnología. Por lo menos yo tengo mucha fe en esa línea. Entonces, herramientas esas, la legislación por un lado, la tecnología. Pero la clave es que la gente tenga confianza para poder hacer las denuncias, para que pesquisemos ese 40%. Y todo eso es la parte reactiva. Entonces preguntémonos qué pasa con la parte preventiva. Por eso en la pregunta anterior yo les respondí en parte con la educación. Necesitamos que la gente entienda y tenga claro que cualquier ámbito de la vida puede ser de riesgo. Hay personas, nosotros en alguna oportunidad quisimos hacer esto y no nos resultó, en algún momento puede que lo retomemos, hacer videos de personas que en la vida cotidiana tenían acciones que eran irregulares. Por ejemplo, se estacionaban en la vereda, impidiéndoles salir a las personas de su hogar o impidiendo la circulación de los peatones o ocupando un espacio que era para discapacitados, etc. Y quisimos hacer videos y para tratar de conectar esto con las irregularidades y la corrupción. Porque cuando hay un ambiente generalizado de irregularidades o de anomia, donde la gente hace lo que quiere, es que la corrupción florece. Entonces, en este último enfoque, que es la parte preventiva, tenemos que invertir más tiempo y esfuerzo. Eso puedo señalar. Voy a seguir. Perdona. Sí, vamos al revés. A ver, yo destaco dentro de las medidas que tenían un carácter como efectivo, aunque es difícil medir la efectividad, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿ya? Desde que recién se dicta la ley 20.393, con su última modificación que fue
el año pasado con la Ley de Delitos Económicos Medioambientales y que entra en vigencia este año para las empresas. Es cierto que en Chile, en el fondo, adoptamos esta legislación sin mayor no sé si consenso, digamos, o clamor popular, porque en el fondo fue una obligación para entrar a la OCDE. Fue una de las normas más rápidas de tramitación en su oportunidad, que muchos empresarios, la verdad, como que sintieron que les pasó como por encima. No me estoy quejando, ¿eh? pero creo que a diferencia de otros países, que esta norma fue en reacción a grandes escándalos corporativos, se recibieron de otra forma. ¿Ya? Acá en Chile llegó como un poco como de Marte, como que no sabíamos por qué teníamos las empresas que hacer esto. Con la evolución del tiempo, yo sí tengo la impresión de que lo que se ha logrado es que las empresas internalicen que son un actor social de sumo relevante y que pueden aportar enormemente o no al capital ético social, según cómo se comporte. De hecho, en el fondo hay empresas que pueden tener un impacto enorme, ¿no es cierto?, en los países según el tamaño que tengan. Y por eso yo creo que yo destaco el fondo de que ahora según experiencia, creo que cada vez son más las empresas que están adoptando además estos programas de cumplimiento más allá del checklist, ¿ya? También se está internalizando, esto es son medidas que se tienen que transformar en una cultura de integridad, que tiene que permear realmente a los trabajadores y que ellos tienen que actuar, como decimos nosotros, enteramente cuando nadie los está mirando. ¿Ya? Y eso es un esfuerzo que implica para quienes somos abogados salir de la redacción de la mera norma, del mero código, y entrar en áreas que para mí son fascinantes, ¿no? Pero que tienen que ver con management, con marketing, etcétera, con psicología social, etcétera. ¿Cómo vamos modelando la cultura de nuestros trabajadores para que se conduzcan de cierta manera? Y creo que cada vez más eso está siendo presente en las empresas. Entonces, por un lado está esta normativa y a nivel regulatorio, yo quiero destacar una norma que es un dictamen de la Contraloría el año pasado, en que se empezó a exigir a los proveedores que participan en licitaciones públicas que acrediten que han implementado un programa de integridad y compliance, ¿ya? Pero además que acrediten, digamos, evidencia de que está vivo, de que no solamente tiene un código, sino que efectivamente se ha capacitado a las personas, se han hecho, digamos, más esfuerzos más allá de simplemente dictar las normas. Y me parece excelente. Creo que en el fondo es la forma en que uno también va exigiendo que sus aliados estratégicos o proveedores o clientes vayan sumándose a estos mismos estándares, esta misma campaña. Eso por un lado, para que puedan tener otros temas mis compañeros. Sí. Oye, no, yo coincido con lo de lo que nombraba recién sobre la ley 20.393. Yo creo que fue algo que realmente aceleró muchas cosas en las organizaciones y eso, para darle un poco de contexto, eso la manera que se hace vivir esa ley a través de un modelo que se llama modelo de prevención de delito. Y coincido que eso, lo ideal es que no solamente lo adopten las empresas que están reguladas, sino que también se convierta en una buena práctica y es algo que tiene una aproximación que a mí me encanta, los temas de gestión de riesgo, que son temas que a veces se quedan un poco olvidados. Yo yendo en la parte diría de la parte de la empresa, a mí creo que obviamente todavía está en camino de irse perfeccionando, pero hay una norma de carácter general que se dictó en el año más o menos a fin del 22, que empezó a ser implementada de manera, digamos, paulatina, que es la norma de carácter general 461, que es, la conocen algunos por lo que es la memoria integrada, que es lo que pide a la sociedad anónima no solamente reportar aspectos que tienen que ver con el desempeño económico y financiero, sino que también
reportar acerca de aspectos de sustentabilidad, de cómo se relaciona con el medio ambiente y aspectos también de tipo de impacto social con las comunidades. Yo creo que eso es un paso importante porque finalmente es salirse, ¿no es cierto?, del paradigma de que las compañías solamente están para generar retorno y maximizar el retorno a los accionistas, y está demostrado que las empresas que hoy día son sustentables en el largo plazo son porque son capaces de tener un impacto, que es lo que le llaman en la EGS, pero un impacto, digamos, en todo esto en todo ámbito. Y yo creo que ahí ha habido un esfuerzo importante, que mismo cuando uno hace parte de esta organización, en mi caso de algunos directorios, uno ve que esto va avanzando. Lo otro, se hizo ahora también una modificación en una norma a todo lo que regula las operaciones con las partes relacionadas. Y yo creo que es algo bien relevante porque tiene sobre todo un foco importante en la manera como se va a informar y cómo va a tener algunas cosas de carácter público. Y ustedes saben que estos temas de partes relacionadas tienen una relación directa con los conflictos de interés, los cuales también yo veo que han habido avances en muchas organizaciones. Hoy día existen plataformas. Antiguamente a ti te pasaban una planillita, hoy llegan según las líneas con que se relacionan familiares, si es que existen algunos conflictos. Hoy día eso está un poco más sofisticado. Y creo que también el crecimiento, si bien es cierto, no corresponde en sí mismo a una normativa, a una ley. Yo creo que el crecimiento de los canales de denuncia en el sector privado ha sido súper fuerte estos últimos años, muy fuerte, también en muchas organizaciones públicas. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar, porque finalmente cuando uno mira, esto se puede mirar, ustedes entran a la CMF y pueden mirar las empresas que reportan, ¿no es cierto?, los casos que son denunciados, qué tipos de casos. Y yo siempre digo, qué tremendo cuando uno dice, oye, esta empresa es fantástica, no tiene ninguno. Entonces, ahí va el tema del miedo y del temor. O sea, yo creo que hay que trabajar, y por eso el tema de la cultura y de los mensajes que dan los que dirigen las organizaciones tienen que ser súper genuinos y abrir el espacio a las personas para que se sientan en confianza y para que tengan ese espacio, ¿no es cierto?, para poder denunciar, porque si no nos vamos quedando entrampados en lo mismo y sin saber lo que pasa. Ahora, claramente hay un tema también que no se norma, pero que yo creo que las organizaciones sí han puesto foco, es acerca de los incentivos, ¿ya? Finalmente hay una correlación directa en los casos más grandes de corrupción, han sucedido porque los incentivos han estado mal puestos. Y uno a veces pasa como ejecutivo, como jefe, como lo que sea, las partes. Yo creo que en el sistema público está mucho más estructurado, pero en las empresas es bastante más libre. O sea, la estructura que tienen de incentivo una empresa multinacional comparado con empresas locales o regionales difieren. Uno a veces lleva a las personas de manera indirecta a hacer las cosas que hacen. Entonces, en ese sentido, yo quiero destacar que, si bien es cierto, no es una medida como una ley, pero sí yo he observado que las organizaciones están poniendo atención en la manera como se definen los incentivos. Eso. Uy, varias cosas. La pregunta es difícil porque pregunta por eficacia. ¿Qué medidas son eficaces? Y acá hay algo bien difícil de contrastar porque no tenemos el contrafactual, entonces de todas maneras es algo que es un poco subjetivo, pero creo que hay varias cosas que sí son objetivas, que por ejemplo en Chile no tuvimos Odebrecht. En toda América Latina el caso, bueno, Lavallato, pero como se dio en todos los demás países Odebrecht, y en Chile no tuvimos algo similar, y yo creo que eso no es casual, o sea, tiene que ver con institucionalidad, nuestra fuerte legislación en materia de concesiones, permitió que ese caso no se diera en Chile. Creo que compras públicas, coincide la percepción en la encuesta que esta es un área de riesgo porque hay dos intereses en contraposición, pero además
anualmente en compras públicas se mueven 14.000 millones de dólares al año. O sea, es como unos montos brutales. Entonces, y que tengamos nosotros una institucionalidad que ha inspirado reformas en todo el mundo, en América Latina, también nos dice algo. O sea, difícil saber como cuán eficaz en concreto, qué significó, pero tenemos 14.000 millones de pesos al año, dólares que pasan por este sistema, un sistema que inspira a los demás países que han adoptado, de hecho, si ustedes miran, nosotros le llamamos Chile Compra, y van a encontrar Guate Compra, o sea, no, como Guatemala, Panamá Compra, o sea, hasta nos han tomado el nombre de la institución como inspiración. O sea, tan así es modelo lo que tenemos en Chile que hasta el nombre lo han copiado. Después, en materia de campañas políticas, antes veíamos en la calle, uno pasaba y no había dónde ponerse casi porque las plazas estaban tapizadas de palomas, carteles, gigantografías, volantes sucias las calles. Y hoy día, después del 2017, tenemos campañas políticas súper ordenadas, con todos los gastos electorales que se conocen en tiempos reales, los aportes, uno puede ver los candidatos, los partidos que están recibiendo más recursos que otros. O sea, ahí, de todas maneras, hay un avance importante y ya no se permiten los aportes de empresas, personas jurídicas a las campañas, a los candidatos, a los partidos políticos. Creo que eso también es clave. ¿Mejoró esto la confianza en los partidos? No. Y ahí tenemos de nuevo cómo hay un desacople entre lo que se hace y cuánto esto impacta en la percepción. Pero bueno, ¿buscaba esto mejorar la percepción? Sí, desde luego, pero aunque no haya producido esto un cambio en la percepción, igual es relevante saber que hoy día podemos conocer los aportes que los candidatos reciben, que las campañas se hacen de manera ordenada, que sabemos que uno puede presentar una denuncia y hoy día el servicio electoral es un ente autónomo, constitucional, que hay una subdirección que ve justamente control de gasto electoral, cosas que antes no existían. Y luego, y creo que esto, el último punto, institucionalidad. Coincide que en temas que yo diría hay eficacia, hubo creación de institucionalidad en su momento, Consejo para la Transparencia. Tenemos una institucionalidad independiente, autónoma, que vela por el derecho a acceso a la información pública. También esto nos distingue y en materia de transparencia nos sitúa dentro de los países modelos. De hecho, ahora salió un índice hace unos días, que se conoce como T-Index, que nos sitúa como el país en el lugar 10 en el mundo, el mejor en América Latina, desde luego en transparencia, con solo factores objetivos de medición, no percepción. Entonces, ¿y eso por qué? Porque bueno, tenemos una ley que ya se internaliza en la cultura, hay una institucionalidad garante, y lo mismo en compras públicas que tienen relación con lo que comenté. Y por último, la declaración de patrimonios e intereses, que es algo a veces visto como, en realidad, pucha, es como tan completo el formulario, nos quita tiempo, pero esto ya es parte de nuestra cultura y se actualiza de manera anual, que esa fue, me acuerdo, cuando estaba la ley en discusión, cada cuánto actualizar la DIP, la Declaración de Patrimonio e Intereses. Y había muchas personas que decían que se actualice cada vez que haya un cambio significativo. Y eso nos ponía en un montón de discusiones. ¿Qué es significativo? ¿Desde cuándo monto? ¿Quién lo va a evaluar? Va a tener que, en el fondo, generar una serie de problemas y al final se decidió que esta actualización fuera anual, aunque no haya ningún cambio. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, nos objetiviza el cuándo cumplir, pero también genera cultura. O sea, ya sabemos que una vez al año tenemos que hacer esta declaración y ese es el momento que también vamos a identificar nuestros conflictos de intereses y creo que hoy día ya nadie cuestiona que es importante. Ahora, ¿es eficaz para prevenir la corrupción? Y aquí de nuevo es algo que es difícil como ponerle un número, cuánto porcentaje, pero sí, por ejemplo, si contrastamos cómo se han utilizado, qué ha pasado en el Congreso, el deber de abstención de los parlamentarios antes y después de que existieran las declaraciones de patrimonio e intereses públicas, porque respecto de las más altas autoridades, las declaraciones no solo se pueden pedir por transparencia, sino que están
públicas en Infoprovidad. O sea, alguien puede conocer el detalle en tiempo real mientras hay una votación, mirar la declaración de patrimonio e intereses de un senador, diputado, de un ministro también. Entonces, después de que esta ley entró en vigencia, ¿qué pasó? Aumentó el número de ejercicios de deber de abstención, es decir, el sentirse observado, y aquí de nuevo la fórmula de Klitgar que describió la Contralora, el sentirnos observados también orienta nuestra conducta. Entonces creo que ahí hay como varios ejemplos de cosas que creo que pueden describirse como eficaces. Gracias, Valeria. Continuamos con la última pregunta para el panel. Para fortalecer la lucha contra la corrupción, especialmente pensando en mejorar la confianza pública en las instituciones, ¿qué otras acciones o iniciativas se podrían implementar en Chile? Dejo la palabra para quien. Oye, no, un tema que nosotros hemos estado también promoviendo como fundación es que normalmente cuando se habla de todo lo que tiene que ver con, me voy a ampliar un poco al tema de la integridad, ¿ya? Se apuntan siempre las organizaciones, sean públicas, sean privadas, es como ahí va el dedo acusador. Pero tal como decía, nosotros nos quisiéramos hacer un esfuerzo que hay que hacerlo desde el punto de vista público-privado, por ver cómo podemos tener una mayor injerencia en la parte formativa, ¿ya? Y formativa, obviamente está el tema de la familia, que dicen que, ¿no es cierto?, es el principal formador, porque obviamente, como decía, a veces los padres no damos muchas veces buenos ejemplos, pero formativo también en cómo poder intervenir en los programas educacionales. Eso a veces cuesta, pero no es imposible. A mí me tocó muchos años atrás trabajar para ver cómo los temas de inclusión y de diversidad se colocaban dentro de los programas educativos de la educación primaria. Y también en el ámbito universitario, es sorprendente. Nosotros hicimos unos estudios solamente con las carreras de Derecho, y todos creerían que la parte de integridad es como un ramo así estrella que tiene 2 ciclos y que incluso, o sea, olvídelo, alguno incluso es bien conceptual y bien poco aplicado. Entonces, creemos que el tema formativo es un eje donde podemos, quizás no va a tener un efecto en el corto plazo, pero sí podemos de manera consciente tratar todos de ahí de participar y de avanzar. Y lo otro yo creo que tiene que ver con un trabajo que sale en muchas partes, y yo voy a tratar también de explicar lo que significa, porque uno a veces repite y el entendimiento mismo a nivel nuestro a veces no es fácil, que es robustecer los gobiernos corporativos. Y cuando uno habla de gobierno corporativo, uno habla de cómo nos relacionamos, cómo una organización se relaciona con sus dueños, con su directorio, con sus trabajadores, con su comunidad, o sea, con todos los actores que lo rodean. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final los pilares del gobierno corporativo están súper en línea con poder llegar a tener impacto en términos de la transparencia, en términos también de hacerse cargo, de ser responsable de las cosas que uno hace, que a veces no es tan fácil porque muchos hablan a veces en tercera persona. Y lo otro es decir, es la integridad, que no es como bien simple la definición, pero es hacer las cosas bien. Entonces, estos esfuerzos en los gobiernos corporativos no es de lápiz y papel, porque no todo solo tiene que ver con hacer políticas, con hacer ciertos procedimientos, sistemas de control, de monitoreo, sí, es parte de, pero lo más importante tiene que ver cómo se regula y cómo se promueven los comportamientos, cómo se promueven las conductas que las personas tienen que tener acorde a lo que la organización ha definido como sus conductas prioritarias. Y eso pasa muchas veces, lamentablemente, tira por la borda del trabajo cuando los líderes de las organizaciones van contra esas conductas. Y muchas veces no son cosas tan graves, pero
Sí, por ejemplo, tiene que ver con los acercamientos, tiene que ver en que prometo algo y lo hago y no me mando un discurso de campaña, por decir. A veces pasa que ahí viene un CEO y hace un discurso de campaña y después no se cumple necesariamente todo lo que se hace. Entonces, el tema de predicar con el ejemplo, pero hacer lo que digo que voy a hacer es súper fundamental. Y ese es un trabajo de hormiga, porque el tema cultura no se acaba nunca. El tema de comportamiento hay que reforzarlo siempre y no se aprende por el libro ni se aprende por un curso. Entonces, creo que ahí es algo que tenemos todavía un camino por recorrer, pero yo creo que estoy positiva, que se ha avanzado. Se ha avanzado mucho más este último tiempo. Bueno, yo voy a hablar de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es la primera estrategia nacional de integridad que tenemos en Chile con aspiración de largo plazo. O sea, acá hay objetivos que se plantean con un norte de 10 años, no hacia el plan de acción, que obviamente tiene que irse ajustando periódicamente. Llevamos recién un año de implementación de esta estrategia. Desarrollamos un sistema con indicadores objetivos que nos permiten medir avance de la estrategia, porque tampoco queríamos que esto fuera sobarnos el lomo uno a otro y decir, sí, estamos avanzando, lo estamos haciendo regio. No, que diseñamos indicadores que nos permiten mostrar objetivamente qué se está haciendo, y esto está transparente total. Ustedes pueden descargar desde nuestro sitio web los indicadores, las acciones que se han desarrollado por cada una de las medidas. Y esto, bueno, llevamos un año de implementación. Nuestra estrategia en el diseño tiene un nivel de cumplimiento de estándares internacionales que de verdad es muy bueno. Tenemos 87% de los indicadores de diseño que se cumplen y estamos recién a un año en este momento con buenos niveles de logro, de avance. Hay países que tienen estrategia, esta es la mayoría de los países de la OCDE, sobre el 70% de los países tienen estrategia, nosotros estábamos al debe en eso hasta hace un año. Después un grupo más pequeño mide cómo avanza, ahí ya de nuevo estamos nosotros en ese grupo, y después un grupo aún más pequeño de países evalúa cómo lo está haciendo y hace ajustes a su plan de acción, que es algo que nosotros todavía no hemos hecho porque llevamos recién un año de implementación, y bueno, le tocará después la posta a otras personas en su momento hacer estos ajustes a los planes de acción, que es algo que requiere desde luego ir mirando cuáles son los desafíos en los contextos que son cambiantes, y esto requiere un esfuerzo colaborativo. Lo mencionó la Contralora a propósito de un sistema de control que sea coherente, que colabore, que permita la coordinación entre los distintos actores, y yo diría que este es también un desafío para una estrategia nacional de integridad para nuestro país, tener un enfoque eficaz en el combate contra la corrupción. Acá necesitamos desde actores del sector privado con liderazgos fuertes en esta materia, y desde luego todas las instituciones que somos parte del sistema de integridad en nuestro país, poder colaborar, poder, en el fondo, tenemos un diagnóstico compartido en estas materias y necesitamos aunar esfuerzos para que estos temas puedan ir avanzando. Así que eso. Gracias. A ver, yo, bueno, tengo mi formación de compliance que no me lo puedo sacar, entonces creo que lo enfocaría de la siguiente forma. Es importante que tengamos foco en medidas de prevención, detección y respuesta, ¿ya? En materia de prevención, y ya lo he mencionado, sí creo que es de sumo relevante contar con iniciativas de formación y capacitación en ética aplicada, ¿ya? Muchas veces nos pasa que, bueno, yo entiendo que está, en tu caso, en los programas de formación ciudadana de los colegios debiera tratarse, pero es más allá de la teoría de Sócrates, de Kant, ¿no es cierto?, que sin duda son muy interesantes, es de qué manera eso se concretiza y partimos formando a nuestros estudiantes de los colegios, de la universidad, en la toma de decisiones frente a dilemas éticos, ¿ya? De qué manera una organización se plantea cuál es su postura en su código de ética utilizando estas teorías. Y eso es algo que de repente, no sé si no se minimiza, pero yo creo que es fundamental, porque de entre los distintos actores sociales que, como yo decía,
plenamente contribuimos al capital ético-social, está sin duda la familia, pero están estos establecimientos de formación. Y también las empresas. Las empresas también tienen la obligación de formar digamos, en integridad a sus trabajadores, ¿ya? Y realmente pueden hacer una diferencia. Uno de los nuevos que presentó también la Contralora, el fondo, y que lo pongo acá, es el problema de la lealtad malentendida, ¿ya? Esto es también debe ser materia de formación, porque nos vemos enfrentados, y esto es transversal en todos los países, a personas que entienden que cuando ellos toman o hacen una conducta siguiendo la instrucción de su superior, se desligan de la responsabilidad. Se produce un fenómeno psicológico que se llama la desafección moral y que quizás es la máxima expresión, se revela en el juicio que se le hace a Eichmann, ¿no es cierto? Y del cual sale un libro fascinante que es La banalidad del mal, el fondo de Hannah Arendt, en que se aprecia que hay personas que están convencidos de que lo que tienen que hacer es simplemente seguir instrucciones. Eichmann era una persona que no era antisemita, era un buen padre, un buen marido, etcétera, pero diseñó, ¿no es cierto?, toda esta forma de exterminio eficientemente y de la mejor manera porque él cumplía instrucciones, ¿ya? Y eso no nos puede pasar en el sector público, en el sector privado, y tenemos que enseñar que cuando uno toma una decisión o digamos, y está siguiendo una instrucción, tiene la obligación, si está en desacuerdo, ¿no? Si se ve que esto es inmoral, de levantar la mano y hacerlo ver, o levantar la mano y denunciarlo, pero no simplemente decir yo cumplo con instrucciones, me desligo de responsabilidad, ¿ya? Yendo a lo concreto, entre las como, medidas que yo creo que también sería útil implementar, y no es porque me haya invitado a la Contralora, pero creo que sin duda hay que fortalecer las competencias y las facultades de la Contraloría para aplicar sanciones directas ante casos de corrupción, ¿ya? Eso es un hecho, yo creo que no hay discusión frente a ello, así como también potenciar el acceso a la información, ¿no es cierto?, de la administración. Así como se dice que para los oficiales o los encargados de prevención en las empresas no hay puertas cerradas y tienen derecho a acceder a todo, esto debería ser exactamente igual. En materia de compras públicas, obviamente, promover nuestro proyecto de ley de beneficiario final, ¿no?, para evitar también ahí riesgos de corrupción. El proyecto de ley que está ahora un poco dormido en el Congreso, que ajusta y mejora, ¿no?, la ley de acceso a la información pública, que también hay que ajustar, digamos, y modificar y ponerlo digamos, a la altura de la que estamos. Es importante, y ahí me tengo que los líderes de las organizaciones que están expuestos a obligaciones de transparencia activa o pasiva entiendan que más transparencia agrega valor a su gestión, ¿ya? Y por tanto, la forma en que ellos tienen que interpretar los criterios de declarar algo como reservado, confidencial, deben ser los mínimos. No debe ser la regla general, sino que es realmente excepcional. La forma en que se entrega la información también debería ser facilitando esto. Por ejemplo, evitar entregar información en PDF. O sea, esto es como entregar la información en papel. Sobre ello, digamos, la posibilidad de hacer algún análisis más profundo es casi imposible, ¿ya? La forma en que también se entrega la información, el lenguaje, yo sé que la Contralora decía tenemos problemas de comprensión de lectura en Chile, sin duda que sí, pero yo diría que en el sector público tenemos problemas de expresarnos de una forma fácil y amigable. Hay un artículo que sale que está elaborado en Colombia, al fondo dice, ¿en qué minutos se coló Chewbacca al Estado? Y sin duda, de repente uno ve informes que si uno no es abogado, digamos, o experto, no los va a entender. Entonces hay que redactar y todo tiene que estar, en fondo, y para los abogados es un esfuerzo enorme, se los digo, pero pensando en la audiencia, pensando en facilitar la comprensión, facilitar que el que recibe la información realmente
le puede ser de utilidad. Y eso por el momento. Muchas gracias. Bueno, se han dado muchas buenas ideas, muy, muy potentes. Yo quiero concentrarme en prevención y sanción, porque lo que tiene que ver con detección, y como les decía, estas líneas de denuncia son a nivel internacional el mecanismo, el mejor. Y ya se avanzó legislativamente en eso, y nosotros hemos trabajado mucho en la plataforma para que se pueda desarrollar esta denuncia en línea de manera eficiente y pueda ser atendida prontamente. Me interesa entonces enfocarme en prevención y sanción. En el ámbito municipal en particular, respecto de la prevención, y yo creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo más profundo en mecanismos quizás de compliance a nivel municipal, así como avanzamos en la Alianza Anticorrupción en la instalación de códigos de ética a nivel municipal, mecanismos de compliance. Y en sanción, bueno, yo concuerdo plenamente con lo que dice Lorena, y voy a dar un par de ejemplos. No solo sanciones por parte de la Contraloría, sanciones en general respecto de conductas que ya están acreditadas. Yo creo que de las cosas que más le indigna a la ciudadanía es que un hecho que ya es público, está acreditado, no está la sanción y al tiempito la persona reincide. Entonces la indignación ciudadana ya no tolera más la gente, no hay más espacio para más indignación porque ya superó todos los niveles la gente en su molestia con este tipo de cosas. Entonces quiero dar algunos ejemplos. La Contraloría, por regla general, en Chile, no tiene atribuciones para sancionar. En otros países sí. No tiene atribuciones para sancionar directamente las infracciones administrativas. Y esto genera varios temas. Primero, que la gente piensa que sí tenemos esa atribución. Y como no la tenemos, y no sancionamos nosotros, sino que sanciona la propia administración pública, la gente se indigna. Con todos, no solo con la Contraloría, con todos. ¿Cómo es posible? Uno lo ve cuando se publica un informe de auditoría, por ejemplo, en redes sociales o en nuestra plataforma, la gente nos responde. Y responde, ¿y qué van a hacer al respecto? Y la parte nuestra ya la hicimos, que fue detectar y informar a la ciudadanía y a los poderes respectivos, a las instituciones, qué es lo que estaba pasando. Y también la estamos haciendo desde el punto de vista de la capacitación para informar de cómo se debería hacer y de prevenir. Pero la otra parte, que es la sanción, la ciudadanía nos pregunta ¿y qué van a hacer al respecto? Y no podemos hacer nada más. Y la gente piensa que sí, y está esperando que sí, y en otros países sí. Entonces, doy otro ejemplo conectado con esto mismo. En aquellas legislaciones nuevas que sí traen para la Contraloría o para otros órganos la posibilidad de sancionar directamente como control cruzado, porque cuando se da la facultad de la misma administración para que sea la misma administración la que sancione, la verdad es que no llegamos a nada porque ahí no hay control cruzado y todos sabemos que la mayoría de las veces no hay sanción. Entonces, en otros países sí vemos esa posibilidad y en la legislación nueva de nuestro país, donde sí se da esa posibilidad a la Contraloría de sancionar, por ejemplo, cuando no presentan su declaración de intereses y patrimonio ciertas personas, la Contraloría puede hacer directamente el sumario, un sumario que tiene un procedimiento liviano, rápido, expedito. Y para algunas autoridades la Contraloría sí puede aplicar sanción en algunas materias y ahí se ha aplicado y la gente rápidamente empieza a corregir la conducta. Entonces, cuando se da el ejemplo de que es muy positivo como avanza el sistema de DIP, Declaraciones de Interés y Patrimonio, yo creo que también tiene que ver con dos cosas. Primero, con que se publica mucho y entonces hay transparencia y la transparencia es el mejor antídoto. Y luego porque hay sanciones y las estamos aplicando. Pero en otras materias, que son lamentablemente la mayoría, la Contraloría no tiene atribuciones y la gente piensa que sí las tiene. Entonces ahí estamos bien complicados. Esa parte no se va a solucionar y se requiere consenso de los poderes colegisladores en esta materia. Yo tampoco estoy convencida de que todo tenga que tener atribuciones en la Contraloría para sancionar, no necesariamente. El punto es que nos pongamos de acuerdo en seleccionar cuáles son aquellas materias más graves. Hace muchísimos años, cuando se dictó el decreto ley de uso y circulación de los vehículos fiscales eran el bien más preciado de una institución, ¿cierto? Pública. No habían plataformas como para que se hicieran transacciones de bonos a futuro, transferencias masivas de fondos y capitales como se hacen en las empresas públicas grandes. Entonces, no, era el vehículo, ¿ya?
Y entonces la legislación de ese momento, como fuera que haya nacido esa legislación, lo cierto es que le dio directamente a la Contraloría la potestad de aplicar directamente la sanción, incluyendo la destitución de las autoridades que usaban mal el vehículo. 74, año 74. No, sí, ahí volvió. Eso, estornudé y algo pasó. Eso disuade absolutamente el uso. Disuade, o alguien tiene duda de que todo chileno sabe que el mal uso del vehículo fiscal es sancionado. Bueno, entonces la gente se cuida mucho de usarlo bien. En otras materias hay que ver si es que esto se tiene que ampliar o no. Y la tendencia en general era no darle atribuciones, sea a la Contraloría o a cualquier otro órgano, para sancionar, y eso no está bien. En los países donde esto tiene sanciones efectivas, hay algunos índices de mejora. Hay que ver y calibrar cuánto es lo que se debe hacer. Sanción y prevención nuevamente. Prevención todo el rato, porque ahí en realidad es donde tenemos más posibilidades de ahorrar problemas. Capacitación también muchísimo más. Carolina preguntó qué más se puede hacer. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Estamos trabajando en eso. Una de las cosas que se pueden hacer es esto: medir, preguntar, juntarnos y conversar de qué mejoras podemos implementar. Y bueno, si somos mujeres también, pero los varones también están plenamente invitados. Vamos a seguir trabajando en esa línea, buscando líneas de mejora y para ponerla a disposición de la ciudadanía a la brevedad. Gracias. Muchas gracias, Contralora. Bueno, agradecemos también a las panelistas por sus reflexiones, sus aportes a cada una de las preguntas que se formularon en este panel y por temas de tiempo de la agenda también de la Contralora, y me imagino de ustedes, no vamos a poder ver los resultados de esta encuesta, pero esto va a quedar disponible de todas maneras para que lo puedan consultar, tanto los asistentes presenciales como los que están en forma virtual. Así que agradecemos mucho la participación y nuevamente la participación de las panelistas. Muchas gracias. Me dicen por interno que viene una foto. Vamos a tomar una foto, por favor. Claro, por la muela.